Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy es sábado, aparece nublado y he dormido muchas horas, pero muchas, ya hacía tiempo, porque últimamente estoy durmiendo menos, no lo sé, pero durmiendo bien. Hoy quería agradeceros los mensajes que vais poniendo, que me gustan muchísimos, me gustan mucho, y lo que más me gusta es que el mundo es verdaderamente una sorpresa diaria. Personas del canal que cuentan historias parecidas o mejores todavía, que le contaban sus abuelos. Por ejemplo, en Tucumán. Me parece fascinante ese recuerdo, que esto ya casi no existe, en algún lugar existirá, que todavía les quedan a algunas personas de esas cosas y esos mundos mágicos. También quiero daros las gracias porque ayudáis a ampliar tanto la información como las cosas que cuento, y todo eso ayuda un montonazo a todos, nos ayuda a todos a comprender mejor las cosas. Y también os quiero dar las gracias por las preguntas que hacéis. Una de las preguntas de ayer, que tiene que ver con un videoaudio de los que hice, que hablaba de la conciencia. En particular, yo creo que tiene que ver con el audio de cómo usar la mente. Se habla de la conciencia y ahí en algún momento dije que la conciencia podría estar en el subconsciente. Entonces, para ampliar esa información, ya sabéis que todo esto puede cambiar. De repente, tenemos esa autora, que voy a repetir el nombre, que habla de que ella ya no tiene claro dónde está la mente. Una investigadora científica que ya falleció y que seguramente la conocéis algunos por su aparición en Down the Rabbit Hole, ¿Y tú qué sabes? Esa serie documental o película que yo creo que tuvo un antes y un después, después del Secreto, para invitarnos a todos a descubrir lo que era, por ejemplo, la física cuántica, la mente cuántica, la mente en acción. A mí la película, desde luego, me encantó, Me gustó, pero mucho. Esta autora se llama Candace Pert, las moléculas de la emoción. El tema de la conciencia, digamos que tenemos que tomarlo como un poco sin ponerle barreritas, porque llegar a la confirmación de que está en un lugar determinado, yo creo que es un poco complicado. Pero aún así, y para responder a la pregunta, vamos a revisar algunas cosas. La conciencia es un estado de la mente, subjetivo. Bien, aquí empezamos ya bien, porque de alguna manera sabemos que es un estado de la mente. Ya veremos a ver eso cómo se crea, porque es un estado, y sabemos que es subjetivo, porque es nuestro. Por lo tanto, si es subjetivo, luego hay dos palabras más, podría perfectamente situarse en el cerebro subjetivo, que es ese cerebro de ahí atrás, que es el cerebro que, según Joe Dispenza, el que va acumulando, que sería el tercer cerebro arriba de la nuca, que va acumulando y que no disgrega, no disocia, no interviene entre si es bien o mal. O sea, no opina, no tiene moral, no tiene nada, simplemente ejecuta. Ese sería ese tercer cerebro. Y aquí es la parte complicada, porque la conciencia yo creo que sí que tiene todo eso. Es más, yo creo que tiene una conexión, pues iba a decir divina, que sí, que no creo que sea divina, pero sí que hay blancos y de colorines,
y de no colorines. Sin embargo, se sabe que es un estado de conciencia subjetivo. Además de ser subjetivo, por lo tanto podría estar ahí. Además de ser subjetivo, es unificado y continuo. A ver, bajo mi experiencia, luego está lo que digan los psiquiatras, los psicólogos, los biólogos, los físicos cuánticos, que esos son otras películas ya, bueno, ellos, no sé, estarán haciendo sus investigaciones y nos pueden ir guiando o descubriendo, destapando, quitando velos. En mi experiencia, lo del unificado os aseguro que es así. Sobre todo lo he entendido así después de hacer el viajecito este famoso que os he contado, psicodélico, con la psilocibina. No tengo duda de que es unificado y yo diría más que continuo, yo diría que es infinito. En esa experiencia no hay ni palabras y bueno, si queréis aprender alguna cosita más o descubrir alguna cosita más, tenéis el audio-vídeo de hoy, una parte de él que se titula La experiencia psiconáutica psicodélica consciencia, un viaje. Eso puede ayudaros a entender algunas cosas. Seguimos con la consciencia. Radica sobre todo en áreas posteriores de la corteza cerebral. La hipótesis de la integridad funcional es la que mejor explica actualmente cómo la crea el cerebro. El cerebro humano podría no haber evolucionado lo suficiente para entender cómo la materia se convierte en imaginación. Y esto es importante porque esto tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo de descubrir la mente, las técnicas mentales, que es la vibración. Nuestro pensamiento se emite en vibración, es energía, somos energía. Entonces, por eso es importante por lo menos este comentario. El cerebro humano podría no haber evolucionado lo suficiente para entender cómo la materia se convierte en imaginación. Y sí, esto hay gente que lo consigue a través del sueño, de los caleidoscopios, de la meditación, de la psicodelia, de estados inducidos a través de la respiración. Hay mil maneras y puede ser que sea esto. Esto es interesante. Puede ocurrir también, que yo creo que seguro que hay algún libro por ahí y ya encontraré dónde anda y por dónde anda, que no solamente sea ahora, sino que desde hace muchísimo tiempo, 3.000, 4.000 años si queréis, el ser humano no teníamos de fábrica ese despertar acerca de la conciencia y que fue poco a poco a través del uso en esos momentos, como no había ciudades, ni sillas, ni coches, ni carros, ni cosas de ese tipo. Bueno, carros a lo mejor sí que habría, carros me refiero de carros de que tiran burros o caballos. Poco a poco fueron descubriendo a través del uso de plantas o también por intuición. Vete tú a saber, es que estas cosas ocurren. Y descubriendo este despertar que es una conexión con la consciencia. Imaginar por un momento que podemos penetrar en un televisor en funcionamiento para conocer lo que está ocurriendo en su interior. No creo que le haya pasado por la cabeza que allí dentro encontraría imágenes, colores y sonidos, como los que puede ver en la pantalla de ese televisor. Lo que hallaríamos serían miríadas de pequeñas e ininteligibles corrientes eléctricas que van y vienen entre los componentes de múltiples circuitos electrónicos. Estas microcorrientes codifican la información que el televisor ha recibido por la antena, de modo similar a cómo los puntos y rayas del código Morse codifican los mensajes en el antiguo telégrafo. Cuando han procesado la información, los circuitos electrónicos del televisor convierten el resultado de su trabajo en las imágenes y sonidos que aparecen en la pantalla. La consciencia, ese estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, también puede ser llamado metacognición, de la del resto del mundo y de las cosas que pasan, es algo muy similar, pues no es otra cosa que el inteligible resultado del procesamiento de información que tiene lugar en el interior del cerebro. Y es que
es algo más que pensamiento. Es que no es siquiera pensamiento. Yo te lo digo así, os lo digo así de claro, es que no es pensamiento. Es que no hay palabras. Es algo así como una pantalla mental donde el cerebro presenta continuamente la información que necesitamos conocer en cada momento para guiar el comportamiento. Yo no tengo muy claro que eso sea la conciencia, pero bueno. Pero eso no significa que todo lo que procesa el cerebro acabe produciendo un resultado consciente. Bueno, esto está más interesante ya. Pues hay mucho trabajo cerebral del que nunca nos enteraremos. La conciencia es un estado mental muy especial, íntimo y personal, pues solo podemos sentir la propia conciencia y nunca la de otros. Es decir, no hay manera de penetrar en la mente de otra persona como lo hacemos en la propia gracias a la conciencia. Más aún, no hay actualmente ningún medio científico que nos permita asegurar plenamente que las demás personas con las que convivimos son también seres conscientes como nosotros mismos, pues podrían ser sofisticados y perfectos zombies que se comportaran de modo idéntico a los seres conscientes y ni nos enteraríamos. Esto es un poco difícil de explicar, porque de nuevo es como señalar a los demás, pero lo que quiere decir y lo importante de esto es que nosotros en el día a día no seríamos capaces de discernir a otra cosa que podría parecer una persona y detectar si tiene conciencia o no. Por lo menos a nivel de datos visuales. A lo mejor la intuición nos diría, ahí hay algo que no está bien. Eso podría ocurrir. Pero fuera de la intuición sería muy difícil detectar si esa persona que parece una persona o lo que sea tiene conciencia o no. En breve, la conciencia pertenece a uno y solo a uno. La de los demás es de los demás. Pero es cierto que en esa conciencia individualizada hay algo que ocurre cuando uno medita o encuentra esos estados conscientes, vamos a llamarlos superiores, para llamarlos de alguna manera, especiales, místicos, donde se entiende que no es tan individualizada, sino que es universal y participa del todo. Participa del todo preservando la individualidad. Es una contradicción, pero es así. Hay que añadir que no tenemos una conciencia separada para los sonidos, otra para las imágenes, o otra para los olores, o otra para las emociones, pues todas ellas van juntas e integradas en la perfección consciente y única de cada momento. Eso sí, tenemos una enorme capacidad para cambiar los contenidos de la conciencia, lo que los filósofos llaman qualia, a gran velocidad y siempre que voluntariamente lo deseemos. Así, casi instantáneamente podemos cambiar de pensamiento, dejar, por ejemplo, de pensar en lo que estamos haciendo y pasar a imaginar que nos estamos bañando en una playa paradisíaca. Además, todo eso ocurre en continuidad, como en una película mental, pues la conciencia no la sentimos como una sucesión discontinua de imágenes o pensamientos, sino como percepciones que ocurren secuencialmente, una tras otra, sin apagones intermedios. Yo esta parte la asocio más o la integraría con una conciencia, le puedo llamar aquí ahora, de presencia, por ejemplo. Lo más fascinante que he visto en eso son los niños cuando juegan. Es brutal. Cuando digo brutal, es brutal. Están todo el rato ahí, en el presente, en el aquí, en el ahora. Y de repente cogen una bicicleta y de repente se ponen a hacer un puzzle. Y luego se van al arenero a jugar. O luego te hacen preguntas. Bestial. No he visto nada más en mi vida tan energéticamente potente, tan presente y de tanto aprendizaje. Mira, esto se me había olvidado,
no me acordaba, es el ejemplo más perfecto de qué es el aquí y el ahora. Los niños, de 2, 3, 4 años, brutal. Una de las características más especiales de la conciencia humana es la de ser consciente de ella misma, metacognición. Es decir, no solo somos conscientes, sino que además somos conscientes de que somos conscientes y podemos pensar en nuestros propios pensamientos. Pensar que pensamos, por así decirlo. A eso le llamamos metaconsciencia o autoconsciencia o metacognición. Una capacidad que no sabemos si la tienen también otras especies animales. La metaconsciencia potencia extraordinariamente nuestra capacidad consciente, haciendo que podamos razonar en profundidad para conocernos mejor, resolver problemas y tomar decisiones. El pensar en nuestro propio pensamiento puede también potenciar nuestras emociones y sentimientos, haciéndolos más intensos y poderosos para controlar nuestra conducta. Esta experiencia, si decidís hacer alguna vez el viaje psicodélico, se hiperpotencia a nivel galáctico. Y cuando digo galáctico es galáctico. Por eso, cuando uno decide en el setting, mi estado mental y el lugar, decidir hacer esto de la psicocilibina, nunca lo digo bien, es un desastre, y decidís hacerlo hacia un lugar místico, personal, místico, sagrado, que es el que yo decido hacer, vais a entender esto perfectamente. Hiperpotenciado. Y darse cuenta de que es tu conciencia, de que eres tú mismo. Entre todas las percepciones conscientes que tenemos, destaca la que nos permite sentir nuestra propia existencia. Y con ella la de que nuestra mente es algo inseparable de nuestro tiempo. Pues la sentimos como encerrada en él, desplazándose con él a donde quiera que va. Esa ubicación de la mente en los límites físicos del propio cuerpo es una poderosa percepción que también crea nuestro cerebro, y ahora sabemos que alterarla es mucho más fácil de lo que pudiéramos creer durante su aparente solidez. Como han demostrado investigadores del Instituto Karolinska de Estocolmo, basta con desincronizar entre ellos algunos de nuestros sentidos, particularmente la vista y el tacto, para que podamos sentir de modo muy vivo y realista que nuestra mente abandona nuestro cuerpo y se separa de él. Por otro lado, en la manera que tenemos de sentir nuestro cuerpo hay algo aparentemente misterioso. Es un hecho científicamente comprobado que las sensaciones y percepciones las genera el cerebro, pero no las sentimos en él, sino en la parte del cuerpo que es estimulada. De ese modo, si nos tocan en una mano, sentimos el tacto en esa mano, y si lo hacemos en la cara, lo sentimos en la cara, pero lo cierto es que son la parte de la corteza cerebral las que reciben la información de las manos y la cara, las que originan esas sensaciones conscientes. Ello lo demuestra el síndrome clínico conocido como el miembro fantasma, que ocurre en pacientes a los que no tienen ya un brazo o una pierna y durante algún tiempo siguen manifestando tener sensaciones de tacto o dolor en el miembro que ya no está, es más, sentirlo. Gracias a la conciencia, pensamos, valoramos las cosas, resolvemos problemas y tomamos decisiones. La conciencia aporta mucha flexibilidad al comportamiento humano, mucha ventaja sobre lo que alternativamente pudiera aportar el más sofisticado robot. La gran pregunta, no obstante, es cómo el cerebro hace posible la conciencia. Tradicionalmente se ha considerado que el tálamo, y aquí vamos a responder algunas cosas, una región del centro del cerebro relacionada con el procesamiento de información sensorial, visual, auditiva y táctil, es la estructura más importante para hacer posible la conciencia, el tálamo.
Se pensaba así porque las personas que sufren daño en esa parte del cerebro pueden perder la conciencia o una parte de ella. Pero recientemente se ha comprobado que cuando se anestesia a una persona, ésta puede quedar inconsciente incluso 10 minutos antes de que las neuronas del tálamo se desactiven, lo que ha hecho sospechar a los investigadores que la conciencia, más que en el tálamo, radica en la corteza cerebral, y algunos experimentos con técnicas de electroencefalografía y resonancia magnética funcional les han dado la razón. Ahora también creemos que la conciencia aparece y se hace más profunda cuando las neuronas de la corteza cerebral, sobre todo las de la parte posterior, que procesan diferentes tipos de información, se integran funcionalmente, es decir, cuando en vez de trabajar separadamente, cada una por su cuenta, los circuitos neuronales de la corteza cerebral que procesan la información, trabajan colectivamente, en equipo. Ya tenemos 3 lugares. Y sin saber, pero bueno, no pasa nada. Con todo, lo más intrigante y difícil de explicar es cómo la actividad de las neuronas de la corteza cerebral pueden generar imaginación y subjetividad, es decir, cómo la materia objetiva se convierte en imaginación subjetiva o cómo, en palabras de un destacado periodista, la carne se convierte en pensamiento. La palabra de la civilización de América, del hongo, de la sicilina, el significado de la traducción, atentos a lo que voy a decir, es la carne de Dios. La carne de Dios. Perdón, psilocibina. Es que no hay manera de que me la aprenda, soy un genio. Es la carne de Dios. Mirad lo que acabo de decir. Acerca de la conciencia. Con todo, lo más intrigante y difícil de explicar es cómo la actividad de las neuronas de la corteza cerebral pueden generar imaginación y subjetividad, es decir, cómo la materia objetiva se convierte en imaginación subjetiva o como, en palabras de un destacado periodista, la carne se convierte en pensamiento. El significado etimológico de la psilocibina en la civilización de América era la carne de Dios. Por eso los españolitos, cuando fueron allí a conquistar y esas cosas, a descubrir tomates y cosas de esas y dar un poco de por saco, y como iban acompañaditos de la religión, se asustaron y ¿qué hicieron? Le metieron mano a esto y la identificaron como eso era demoníaco, porque claro, ¿cómo va a ser un hongo la carne de Dios? Pues ahí lo tenéis. Esta ha sido una anécdota añadida. La verdad es que no lo sabemos, lo que viene a ser como no saber qué es la imaginación, qué es la subjetividad, qué es, en definitiva, la conciencia. Algunos científicos creen que la conciencia no es más que un epifenómeno, algo que ocurre como consecuencia del funcionamiento del cerebro, pero que no sirve para nada, menos mal, como el humo de un fuego o el ruido del motor de un coche. Otros creen que, al conocer su naturaleza, es solo una cuestión de tiempo y que para ello hay que esperar hasta que las técnicas y las neurociencias avancen más. En resumen, aquí tenéis una mini introducción acerca de dónde puede estar la conciencia instalada. Ya habéis visto que en 3 lugares, neocorteza, tálamo, por ahí detrás, que es la conciencia, la metacognición, de lo que hablamos con Joe Dispenza, y de algo que yo sí que creo, me gusta creer que es así, que el ser humano tenemos, digamos, de alguna manera, no limitado, sino cerrado el tapón de trascender y llevar la conciencia a otros lugares, y que ese tapón se destapa. Lo podemos destapar, y lo podemos destapar, ya os he dicho,
a través de los viajes psiconáuticos, que incluyen meditación, respiración, luces, caleidoscopios, viajes psicodélicos, psiconáuticas. Así, por citar algunos que son súper básicos. Y esto cambia la cosa. Yo creo que es el acceso, iba a decir rápido, pero sí, es rápido, la verdad, porque cuando te pasa, lo ves, a el estado de presencia aquí y ahora, donde verdaderamente lo entendemos. Bueno, queridos, os dejo con esta breve explicación acerca de la conciencia y dónde podría estar, y os envío un gran saludo, que tengáis un buen fin de semana. Hasta mañana.